En esta noche quisiera compartir una palabra del Señor con ustedes y deseo que esta canción esta palabra nos anime, que nos abre nuestros ojos y veamos nuestra responsabilidad y también nuestro privilegio de ser algo positivo para nuestro Señor. Quisiera hablar de luminares en el mundo. Y para eso voy a leer de la carta a los Filipenses capítulo 2, los versículos 14 al 16. Aquí nos dice Pablo: hagan todas las cosas sin murmuraciones y discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminarias en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El apóstol Pablo aquí habla a los cristianos y les dice, entre otras cosas, que ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Las instrucciones del apóstol para la iglesia de aquel tiempo todavía son válidas para nosotros hoy, en el día en que nosotros vivimos. Las personas que compusieron la iglesia en aquel entonces eran en gran parte, venían de naciones gentiles, naciones que no conocían el Dios de la creación. Para esa gente la vida desmoralizada era algo normal. Vivían de acuerdo con sus deseos perversos, como nos dice Pablo aquí. Estaban impuestos a venerar ídolos e imágenes de todo tipo, pero por medio del Evangelio ellos llegaron a conocer a Cristo, al Señor Jesús como Salvador. Los siervos del Señor trataron de enseñarles una vida pura, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Eso quería decir que tenían que cambiar muchas cosas en su comportamiento, en su forma de vivir, en su forma de ser. Esos cambios los apartaron del resto de la sociedad, porque su forma de vivir era tan diferente que no correspondía con la vida normal de la sociedad. No cabe duda que la otra gente se sorprendió de ver a esos hombres, esas mujeres que anteriormente vivían una vida desmoralizada y de repente ellos se comportaban con moralidad y en santidad y conducían su vida en una forma que honraba a Dios. Seguramente la gente lo notó y lo vio y se quedaron sorprendidos de esa nueva vida que llegaron a ver en estas personas. Y podemos estar seguros que el Señor desea lo mismo de nosotros en nuestros días,
que nuestro comportamiento como hijos de Dios esté alejado del comportamiento del mundo en general. Así como dice Pablo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, que en medio de la sociedad en la que vivimos, nosotros nos comportamos en una forma irreprensible. Quiere decir que no haya culpa en nuestro comportamiento hacia entre la gente. Y si leemos en esas cartas de los siervos de Dios, el Señor nos quiere decir que debemos de vivir en una forma completamente dedicada a Él, que vivimos solamente para glorificar a Dios. Entre las instrucciones que Pablo les da, tenemos esta, que dice: en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Así que esa es la voluntad de Dios, que nosotros, en medio de la sociedad en la que vivimos, nosotros resplandecemos como luces, como luminares en este mundo. Hoy nos vamos a concentrar en esta expresión de ser luminares, o en otras palabras, ser luces en este mundo. Esta expresión nos enseña ciertas responsabilidades que nosotros tenemos. Primeramente, hemos de ser luminares que dan testigo. Ser luminares quiere decir que nosotros resplandecemos una luz. Cuando Jesús habló al pueblo en el Sermón del Monte, Él dijo a la gente en Mateo 5:14, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar. Dice: mire, ustedes son como una ciudad que está situada sobre un monte, y con las luces no se puede ocultar porque se ve desde muy lejos. Una lámpara, una luz en un patio se puede ver desde lejos. Si vamos por el campo y de noche y vemos allá, se nota una luz. Eso es un testigo de que por ahí tiene que haber gente. Por eso hay una luz. Y si ponemos muchas luces juntos, más luz dan. No podemos creer que si ponemos una luz en un cuarto o en un patio, que no se va a notar. Seguramente se va a ver. Dios ha puesto a sus hijos en este mundo para que nosotros seamos esa luz donde quiera que nos encontramos. Y Dios nos pone sus luminares en la oscuridad, porque de día no tiene caso que pongamos la luz, sino en la noche cuando está oscuro. Y por eso Dios pone a sus hijos en medio del mundo donde hay tanta oscuridad, para que vaya más a iluminar ese lugar. Del Señor sabemos que Él era una luz, que Él vino a dar luz a este mundo. Y no podemos pensar que un cristiano puede vivir en un lugar y estar allí días y semanas sin que nadie note que da una luz. Esa luz ilumina
tiene que verse. Como luces del mundo debemos de distribuir una luz, resplandar una luz que se ve, que ilumina a nuestro alrededor. La vida de los hijos de Dios siempre debe de ser visible, se debe de notar, se debe de ver. Un foco no ilumina, si no ilumina no tiene caso de tener el foco. Si no da luz, ¿para qué lo queremos? Lo quitamos y lo tiramos y le ponemos otro. Así como cristianos debemos de dar luz, porque esa es nuestra obligación, de dar luz. Una lámpara se usa para iluminar el campo en el que se encuentra, y si no lo hace, no tiene caso tener la lámpara. Igualmente, como cristianos tenemos la obligación de iluminar el círculo en el que nosotros navegamos. Somos llamados de Dios para iluminar el mundo, no para que la gente admira la lámpara, sino para que por medio de la lámpara ve donde caminan y disfruten la luz. Una lámpara o un foco no se sirve a sí mismo. Al foco le da lo mismo que esté prendido o esté apagado, pero para nosotros hace mucha diferencia, porque ilumina que podemos estar aquí, podemos ver. Eso es para lo que sirve una lámpara, un foco. Y así los hijos de Dios son luces que iluminan. Si entramos de noche a un cuarto, ponemos la luz y nos damos cuenta que el foco no prendió. Sabemos que ya no sirve el foco, tenemos que poner otro. Igualmente, Dios no nos puso en este mundo solamente como un artículo de decoración, sino como una luz que ilumina el mundo en el que nosotros vivimos y nos navegamos. Si somos hijos de Dios, nuestro deber es ser una luz, ser un luminar, y donde quiera que estemos, que se ve. Nosotros no ponemos un foco allí nada más para que se sientan las moscas allí y las arañas allí. Si están ahí para que iluminen el cuarto. Igualmente, como hijos de Dios, Dios los puso en el mundo para que nosotros ilumináramos nuestro alrededor. Jesús, hablando de sí mismo, dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, en otra ocasión dice: ustedes son la luz del mundo. Así que Él es la luz, y si Él nos ilumina a nosotros, entonces nosotros podemos iluminar nuestro alrededor por la luz que Él nos ha dado. La gente vio a Jesús que vivía totalmente diferente que el resto de la sociedad. Él hablaba diferente, y además Él daba a conocer qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios desea de sus hijos. Su vida lo mostraba. Si nosotros somos honestos y vivimos sin buscar solamente nuestros beneficios, solamente vivimos para servir a Dios, la gente lo va a notar, se va a dar cuenta. Si por ejemplo nosotros vamos a la tienda, al mercado, y pagamos y nos dan cambio de más, y notamos que nos dieron de más, y mire, me dio de mucho cambio.
Una vez un pastor iba a ir a la ciudad y entró a un bus y pagó su cuota y le devolvieron su cambio y fue y se sentó, pero cuando estaba contando su cambio notó que le dio de más el chofer, pero no era mucho y se puso, bueno, quién sabe, es muy poco, tengo que molestarle otra vez, pero dijo, mire, no. Al salir del bus le dijo, mire, usted me dio cambio de más. Le dijo el chofer, yo sé, porque anoche yo estaba en su culto y lo escuché predicar y yo quería saber si usted vive lo que usted predica. Se sintió mal de haber considerado por un momento no devolverle ese dinero, porque fue una prueba. Pero en la misma forma nosotros siempre estamos bajo una prueba. Si somos verdaderamente honestos, la gente lo nota, lo ve, lo siente, lo sabe. Como cristianos debemos de ser una luz clara, iluminares que dan luz en el mundo. Es más fácil en un cuarto pequeño, podemos poner hasta una vela y ya ilumina el cuarto. Pero en el mundo, una vela, ¿qué tanto cambia? Por eso dice Jesús que somos luces, luminares del mundo, no de un cuartito nomás. Por eso debemos de resplandecer mucha luz. El enemigo, Satanás, tiene razones porque no se puede vivir como dice la Biblia. Dice, no, ya, hoy día no se puede vivir así como antes, sí, probablemente no había tantas cosas malas en el mundo. Entonces sí, era posible, pero hoy no se puede. Tenemos que buscar un modo de sacar adelante y a veces no podemos decir la verdad, no podemos ser honestos. Pero eso es lo que nos quiere decir el enemigo, porque no quiere que vayamos a hacer luces claras, luces que de veras iluminan alrededor. La familia no cree en Dios y por eso no se puede. Porque en la escuela hay tantas cosas malas, no puedo vivir como Dios quiere. En el trabajo hay muchas cosas, la gente habla mal y todo eso. Pero esos últimamente todos son pretextos. Con el favor de Dios y con la gracia de Dios podemos vivir en una forma de dar luz, iluminar el mundo en el que vivimos, así como lo hicieron en aquel tiempo. Como Pablo les dijo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares del mundo. Son luces en este mundo. Una lámpara no se pone en un lugar donde no se necesita. La ponemos siempre donde hay oscuridad, ahí prendemos el foco, ahí ponemos la luz. Y donde Dios nos pone, aunque sea muy oscuro, allí es donde nos necesita. Allí es donde Dios nos quiere usar como luces para que vamos a resplandecer la luz de Jehová. Es un lugar donde nosotros debemos de brillar como luces para el Señor, para demostrar a esas personas que Dios es una realidad y que sí se puede vivir en una forma donde complacemos al Señor. La función de una luz descubre
lo que no se ve en la oscuridad. Por eso prendemos el foco. Si salimos de noche y está oscuro, llevamos una lámpara o algo para iluminar, porque queremos que descubra lo que está enfrente de nosotros para que no nos vayamos a atropellar. Pero si lo vemos en el ámbito espiritual, es sorprendente la ignorancia que existe sobre la palabra de Dios, aún entre gente que ellos se nombran cristianos. Una gran ignorancia, porque parece que no hay luz que les ilumina la verdad de Dios. Cuando se trata de saber la voluntad de Dios, muchos no tienen ni la menor idea, no saben lo que dice la Biblia. Para demostrar al mundo lo que dice la palabra de Dios, el Señor de Dios puso a sus hijos en medio de la sociedad para que por medio de su vida ven lo que dice la palabra de Dios. Si la gente no sabe lo que es una salvación, pone a sus hijos allí para que la vean en la vida de esas personas, para que vean, eso es lo que dice la Biblia, una salvación. Si la gente no sabe qué es ser honrado, deben de verlo en los hijos de Dios, para que así les prenda el foco, para que vean, así se vive como personas honradas. La pureza de la vida debe brillar en un comportamiento de los hijos del Señor. Y eso a veces requiere de que nos vestimos decentemente para no provocar a personas, que vivamos en una forma donde no causamos atropello a otros. Pero con la gracia de Dios, Pablo les llama la atención a ciertas cosas que deberían demostrar en su modo de vivir. Como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de llevar al pueblo la palabra de Dios por medio de nuestra vida. Un señor dijo, siempre debe de predicar y si es necesario usar palabras. Lo que quería decir que nuestra vida debe ser una prédica y si es necesario vamos a dar un testimonio de la gracia de Dios. Sabemos que muchos no están interesados a escuchar lo que Dios tiene que decir, pero así ha sido siempre. Y no podemos escoger el tiempo en que nosotros vivimos. Vivimos en este siglo porque Dios así lo quiso y no tenemos alternativa. Tenemos que vivir en este tiempo con la gracia de Dios como luces en el mundo, para así poder iluminar a la gente a nuestro alrededor. No vale protestar los requisitos de Dios porque Él también ofrece la fuerza, el poder, el valor para vivir como quiere que vivamos. Es triste ver a personas que se llaman cristianos, pero viven en una forma que no corresponde con la Biblia. Porque con esa vida, la Biblia sufre pérdida. La gente no cree en la Biblia porque los creyentes, según, no viven lo que la Biblia dice. Y por eso tenemos la responsabilidad de vivir como luces, como luminares en el mundo, para que se vea la luz en el mundo. Lo que confunde a la gente es cuando un cristiano
no vive de acuerdo con la palabra de Dios y la gente se queda confundida. Bueno, ¿cómo está eso? Según la Biblia dice esto y esa persona vive así, se quedan confundidos. Por eso la vida de los cristianos debe de corresponder con lo que enseña la Biblia. La luz ilumina la oscuridad y enseña lo que debe de ser, cómo se debe vivir para que se haga la voluntad de Dios. Luz ilumina la senda, la vereda por la cual Dios nos quiere guiar. En Salmos 119 dice en el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios es como una luz, como una lámpara que ilumina nuestra senda por la cual andamos para que no nos atropellamos. Durante el tiempo cuando en los Estados Unidos los africanos eran esclavos, muchas veces maltratados, ellos buscaron la libertad para escapar de los Estados Unidos y llegar a Canadá. Y había ciertas localidades donde ellos podían ir y allí encontraban a una persona que les daba alojamiento durante su fuga y les decían: mire, de aquí se va hasta otro punto. No conocían las personas en el otro lugar tampoco, pero ya sabían cómo llegar allá. Y así llegaron a la frontera y pasaron a Canadá y eran libres. Esas personas fueron como luces que iluminaron su camino a la libertad. Y así nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de resplandecer esa luz para que las personas que encontramos poco a poco lleguen a ver la luz, para que lleguen a ver al Señor en la cruz y lleguen a heredar la patria eterna. Muchas veces la única oportunidad que tenían de escapar es la luz que los cristianos ofrecen. Muchas personas no saben cómo salir de su vida de vicios y de pecado. No saben. Por eso los cristianos deben de ser luminares, luces que les enseñan cómo se puede rescatar de ese mal, de ese mundo. Así como en aquel tiempo uno de los les ayudaba para llegar al próximo lugar, así a veces nosotros nomás podemos ayudarles una parte del camino y de allí otra persona la tenía que seguir dando luz. Pero nosotros tenemos la oportunidad y también tenemos el privilegio y la responsabilidad de iluminarlos mientras están en nuestro círculo, en nuestro alrededor. Casi siempre se trata de varias luces que les dan de entender cómo se puede escapar del pecado. Por eso debemos de brillar como luces en el mundo, que cuando la gente nos ve nuestro modo de vivir, contemplan cómo hablamos, que eso les da una idea cómo se vive en realidad. Último punto. Luces también sirven como alarma. Si transitamos por las calles de Santa Cruz, llegamos a un crucero y vemos ahí hay lámparas y tienen luces verdes, amarillo y rojo. Sabemos si es rojo, esa es una alarma, tenemos que pararnos para no causar un accidente. Y de la misma forma nosotros como cristianos debemos de servir como luces
para que no se atropelle la gente, para que vea el camino, para que pare donde hay peligro y avance donde está la luz verde. En el camino espiritual debemos de ser luces que de veces dan alarma. Hermano, hermana, no vayas por ese camino, no hagas eso porque te va a dañar. Servimos como luces de alarma para que nadie se desvía de la vía angosta, de la senda angosta que lleva a la eterna ciudad. Se necesitan luces hoy en el mundo que brillan claramente, que se vea la luz y que esa luz sea una luz que por una parte les enseña la senda, por otra parte también da alarma que no se vayan a desviar. Ahora, como somos luces que brillan en la oscuridad, eso era lo que el apóstol Pablo quería de esa gente a los que escribió. Él les llamó en el texto donde dice: en medio de la cual ustedes resplandecen como luminarias en el mundo. En medio de donde nosotros vivimos, en medio del círculo en el que navegamos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser luces para nuestro prójimo, para que ellos también lleguen a entender la voluntad de Dios para su vida, llegan a comprender la salvación de Cristo y llegan a ser salvos. Dios nos quiere usar, cada uno donde Él nos pone. No importa la oscuridad en la que llegamos, Él quiere que allí nosotros seamos luces que iluminan. Y yo deseo que Dios nos ayude a todos nosotros, que seamos esas luces en el mundo donde nosotros vivimos, y que seamos luces que brillan claramente, que se ven desde lejos. Que Dios nos ayude con su gracia y su gran amor a ser luces que brillan.